fue inundaciones. Inundaciones allí donde una y otra vez se había dicho que había que prevenirlas nuevamente. Es que lo ocurrido en la autopista norte no es nuevo. Pero a mí lo que más me preocupa de lo ocurrido en la autopista norte es que nuevamente se piensa en términos de recursos y en términos técnicos para doblegar el recurso, la mercancía. No se miran indicadores, no se analizan informes, no se analiza la infraestructura, se tiene una relación absolutamente medida con la población y finalmente lo único que queda es cómo vender más agua. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Alcalde, yo quiero señalar ya lo dicho por el doctor Motoa. De verdad le agradecemos muchísimo su presencia. Creo que eso expresa no solo la importancia del tema que estamos tratando, sino también la urgencia de adelantar estos debates, estos controles políticos de cara a la ciudadanía y seguramente también mostrando algo, alcalde, que es muy importante. Nosotros hacemos estos debates no con el interés de profundizar odios, polarizaciones, señalamientos, rencores, como a veces tristemente se acostumbra en este Congreso. Todo lo contrario, el espíritu nuestro tiene que ver justamente con el final de lo que ha dicho mi colega, la senadora María José Pizarro. Nosotros pensamos que es fundamental ir encontrando caminos de entendimiento sobre la base de la profundización de la democracia, sobre lo que implica el bienestar de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas y la posibilidad, como ya lo hemos señalado en otros momentos, doctor Luna, de poder construir horizontes comunes. Esa es la voluntad y la perspectiva que nos asiste. Yo quiero iniciar señalando, o voy a intentar más bien dibujar tres panoramas. El primero tiene que ver con la concepción de desde dónde entendemos lo que podría llamarse el problema, la situación, la crisis del agua. En segundo lugar, la relación institucional entre el nivel nacional, el nivel distrital y la dinámica regional de aquí, de la sabana, de los cerros. Y finalmente, la posibilidad también de que miremos esto que ha ocurrido durante este año en términos no solo de señalar una serie de dificultades de gestión que creo que son evidentes, sino cómo podemos provocar salidas conjuntas a una situación que a todas luces va a seguir continuando en la ciudad. En primer lugar, la pregunta que nosotros nos hacemos ¿es el agua más que un recurso? Y la hacemos por esta razón, porque pensamos que estos 30 años y quizás más décadas hemos entendido el agua solo como un recurso y prácticamente como una mercancía. Y por eso hay una serie de intervenciones alrededor de su dinámica, de sus ciclos y demás, solo en términos de ese uso mercantil, dejando de lado otros elementos y otras formas de entender el agua. Por ejemplo, uno que es normal y común. El agua es un elemento de vida. Por lo tanto, el agua está relacionada directamente con un derecho fundamental. Está relacionada con el derecho a la vida. Cuando estamos hablando del agua, no estamos hablando simplemente de sistemas de gestión hídrica, sino cómo se cumple en un Estado social de derecho con un derecho fundamental. Es un elemento, como lo es la tierra y como lo es el aire. Y eso nos obliga también a abrir las concepciones más allá de las lógicas instrumentales. De eso la senadora Aida Quilpué lo sabe mucho.
El agua es parte de los elementos de la madre tierra que son fundamentales de cuidar. Pero el agua también es una sustancia. Los distintos documentales, ahora que hay muchos, nos hablan de varias metáforas. Una de ellas, las nubes voladoras que vienen desde el Amazonas. Ya la senadora Pizarro aludía a ellas. Dicha metáfora nos habla de interconexiones fundamentales en términos de esa sustancia que implican para nosotros una suerte de paradoja, alcalde y colegas. Una paradoja porque nosotros estamos en un ecosistema acuático tremendo. El páramo más grande del mundo, uno de los lugares con mayores lagunas, humedales que bien, como ya se ha dicho, se pueden estar secando, pero al mismo tiempo sufrimos las inclemencias de su escasísimo y cada vez más limitado abastecimiento. Sobre dicha paradoja es necesario actuar en el agua como sustancia, en lo que implica el sistema como tal de vida que rodea esta ciudad y que constituye esta ciudad. Por eso, nuestro plan de desarrollo señala una y otra vez la necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua. No es por un capricho o por una suerte como de expresión técnica que quiera ser rimbombante, sino si no se tiene en cuenta, si dentro de la concepción misma, de la comprensión misma, más allá de la gravedad y los flujos por un tubo, la comprensión misma de lo que implican esos ciclos como sustancia, las evaporaciones, las capacidades de condensación y demás, incluso, como lo decía un biólogo de la Universidad Nacional, experto en estos mundos de los páramos, ¿por qué a veces solo llueve en Bogotá hasta las 68 y por qué a veces, que son estas nubes que vienen del Amazonas, y por qué otras veces solo llueve hasta la Boyacá cuando implican las nubes del Magdalena? Y finalmente está la noción de bien común. La noción de bien común implica una práctica, una concepción que nos hace entender una suerte de síntesis de múltiples concepciones alrededor del agua. Cuando compramos una botella de agua, no compramos el agua, compramos la botella plástica y sobre ella se generan una serie de valoraciones. El bien común implica que el agua es un bien de uso y no un valor de uso y no un valor de cambio. Y lo digo en este sentido, alcalde, porque yo pienso, y lo ha demostrado la presentación de mi colega, que la política alrededor del agua, al solo restringir una noción de valor de cambio, al solo restringir el agua como recurso, al solo ver cómo se extrae y se mercantiliza el líquido como tal, pues reduce también las capacidades de proyección, primero de sustentabilidad técnica y después de proyección de la política pública, y por eso tenemos concepciones distintas, y esas concepciones distintas se expresan en los planes de desarrollo, porque por un lado está esta noción nuestra que tiene que ver con el agua como la posibilidad, el eje de planeación territorial, y otro todo tiene que ver solo con el agua en términos de la emergencia y el riesgo climático, y después todo es un problema de gestión de abastecimiento. Y justamente cuando solo se ve desde allí, ¿qué implica eso en la política pública? Que se deja de ser preventivo y no se es proactivo, sino que se termina generando una política pública para el choque, para apagar incendios, para cuando toque. No se tomó aquí la medida en marzo. Había una serie de indicadores, había una serie de alertas y no se tomó porque la política pública, la forma como burocrática e institucionalmente se analizan las situaciones, se analizan en términos de choque y no de prevención. Eso no solo ocurre con el agua, también ocurre con la salud. Aquí se ve la salud, entre más enfermos mejor, se cotiza más.
no se previene, hace parte de la noción misma neoliberal de comprender la gestión pública. Y el primer elemento justamente tiene que ver con eso. La planeación de la gestión pública, al entender el agua solo como recurso, reduce la posibilidad. Y entonces, claro, solo nos queda la forma de ir a tomarnos la foto para mostrar lo difícil del cambio climático y cómo está disminuyendo la cota de agua, claro. Y el único llamado, como sucede en general con la política neoliberal, por lo tanto, es la descarga ¿sobre quién? No sobre la planeación de la política, no sobre las concepciones, no, sino sobre la población, sobre la gente, y un llamado a que por favor ahorremos agua. Y no estoy diciendo que está mal el llamado, sino la concepción. Tenemos que cambiar la concepción, porque si solo construimos política pública para el choque, si solo construimos política pública para reaccionar y no en términos preventivos y no en una nueva valoración de lo que implican las relaciones con el agua y la naturaleza, pues simplemente vamos a seguir repitiendo lo que ha ocurrido. La inercia de estos últimos 34 años es quizás la mayor fatalidad, y entonces parecemos una suerte de testigos. Se bajó la cota, perdimos un humedal, hay que abrir otros 3 pozos, y ser testigos de algo que se podía prevenir y ser testigos de algo en donde se podía ser proactivo, pues no nos deja como posibilidad y como devenir y como futuro modelo de ciudad. Vuelvo y digo, esto no solo tiene que ver con el agua, tiene que ver con la concepción general de la ciudad. Nosotros pensamos, y por eso el sentido fundamental de entender el agua como derecho a la vida, es que aquí en Bogotá el agua debe ser comprendida como parte de los derechos a la ciudad. No solo como un modelo de gestión redistributivo en donde ni las escalas se cumplen, porque miren lo que ocurre entre la escala domiciliaria y la escala agroindustrial. Se generan una serie de brechas tremendas, justamente por esa falta de concepción. Y después terminamos dando ejemplos que no, La Calera no tiene nada que ver con Bogotá, no, lo que sucedió es un caso aislado, pero no. Y ese es el segundo elemento de la concepción. La convergencia regional. Somos un sistema de vida. Pensarse esto simplemente en términos aislados, de partes, de situaciones coyunturales. No hay una concepción integral y no hay una concepción de convergencia. Somos casi 10 millones de habitantes. Alrededor de esta ciudad existen más o menos unos 40 municipios. Hay una relación en esta cordillera oriental entre la cuenca de la Orinoquía y la cuenca del Magdalena. Hay una relación constitutiva en términos económicos. ¿Pero qué ocurrió? Se genera en primer lugar a las espaldas de la Orinoquía. Entre más agua le quitemos a la Orinoquía, mejor. Tremendo modelo. Tremendo modelo. Pensar que el problema es cómo agarramos agua así de una forma acumulativa para la ciudad sin entender la dinámica regional. Pero por otra parte, cómo generamos una relación regional en esta sabana a través de la venta en bloque y de el agua en su mejor, digamos, dimensión como mercancía. Como a partir de allí hay un modelo de centralización, no de autonomía como su merced lo ha reclamado una y otra vez. Ahí no hay ninguna autonomía. Todo lo contrario, lo que existe es un modelo de fractal de centralización que lo que hace es devastar lo que lo rodea. Eso mismo ha ocurrido en este país con la cuadricefalia que tenemos, y no importa aquí devastar el Chocó, devastar la Orinoquía, devastar el Amazonas, si 4 ciudades mantienen su crecimiento, porque no es un crecimiento humano integral, sino que es un crecimiento acumulativo devastador. Pues ese modelo que es fractal, que se va constituyendo una y otra vez, es el que nuevamente aparece allí, y por eso decimos nosotros tenemos un problema de concepción. La sabana de Bogotá es un sistema de vida regional, y esta ciudad hace parte justamente de las arterias, de las venas, de ese sistema de vida regional. ¿Qué articula ese sistema de vida regional en términos sociales? El trabajo.
trabajadoras y trabajadores en múltiples formas. ¿Cómo se piensa la relación entre trabajo, entre esa matriz social y las capacidades de relación natural, en donde el elemento, la sustancia, el bien común y el recurso agua es fundamental? Esa es una pregunta sustancial para quien está al frente de Bogotá. En segundo lugar, ¿qué implica un recorrido de estos meses de gestión? Hay una herencia al modelo, hay un continuismo al modelo, sí, pero de todas formas, lo que ha ocurrido durante estos meses nos pone en una situación muy particular. Senador Motoa, imagínese, JP, imagínese que nosotros hubiéramos tenido racionamiento de luz. Por las mismas razones climáticas, por las mismas razones de la situación de las lluvias, imagínense que en algún momento por 2 o 3 días, allí donde está el switch en Medellín, dicen, se hubiera apagado. Nos hubieran vuelto trizas en este mismo lugar. Hubieran dicho, sopa del presidente de la República. Hubieran tratado al ministro de una forma inmisericordia. Lo hacen diciendo que va a ocurrir, como si fueran así como no lo hacen, y insultos vienen, odios se reproducen. Pero mire, alcalde, nosotros no lo juzgamos a usted en términos personales justamente. No hacemos lo que una y otra vez han hecho con nosotros, porque sabemos justamente las dificultades de lo que implica en una situación de riesgo producido por crisis climática, por también lo que ocurrió, la degradación del suelo, que tiene que ver directamente con el modelo urbano, por la falta de concepción de una noción integral sobre el agua. Pero sí le podemos llamar la atención, alcalde, alrededor de la prevención y de la proactividad. Y no lo decimos nosotros en términos como de intentar señalar, no es para nada nuestra actuación, sino algo que tenemos que hacer como senadores y senadoras de la República, que es ya tener la voz de los ciudadanos de Bogotá, en donde hay una preocupación, y no es la misma preocupación del habitante de Ciudad Bolívar, que ya tiene problemas de agua, que muchos de ellos tienen que recibir el agua porque les llega en carro, porque tienen que ir allá, no es bajar, subir y demás, no es esa misma preocupación que quienes están en otros sectores de la ciudad, y nosotros sí tenemos que presentar una alerta frente a eso, a las brechas que implica el servicio del agua, a las brechas y a las situaciones que implica el servicio del agua en Bogotá, porque entonces ni siquiera en la concepción como recurso es socialmente igual, ni siquiera en esa concepción, sino que dependiendo de, y esa situación de alerta, de preocupación de la ciudadanía, no la podemos responder, vuelvo y digo, simplemente con una acción pedagógica, sino, y sobre todo, y esta es parte de la invitación, justamente a que generemos conjuntamente la nación, el distrito, una posibilidad de acuerdo fundamental sobre el agua en Bogotá, y lo hagamos también convocando dinámicas participativas que se pueden generar aquí. Nosotros necesitamos, no solo de Bogotá, sino hablo de esa necesaria convergencia regional que hace parte también de nuestro plan de desarrollo. Y aquí algo muy importante, y viceministro, muchas gracias por haber venido, viceministros. Lástima que no vinieron las personas encargadas directamente de los ministerios. Entendemos las razones, en eso me separo del senador Motoa. Pero este es un diálogo interinstitucional que es fundamental. Es que no hay, mire, el Centro de Investigaciones, el Instituto de Investigaciones de Agua de la Javeriana, los institutos de investigación de los Andes, lo que han venido trabajando un par de doctorados en el externado alrededor de las políticas y gestión que tienen que ver con el agua. Una de las crisis fundamentales, ya no la de la concepción, sino la del funcionamiento de la arquitectura del Estado, tiene que ver con la articulación de las entidades, en cada uno de sus órdenes, a nivel distrital y a nivel nacional y conjuntamente. Un diálogo entre instituciones
es fundamental. ¿Quién debería liderarlo en Bogotá? Es la pregunta. Nosotros, alcalde, lo invitamos a que justamente, en vez de seguir una suerte de sainete entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, pues asuma ese liderazgo. Quizás la mejor autonomía es ponerse en capacidad de asumir los retos nacionales en este momento y generar esa articulación institucional. Pero las acciones hasta hoy muestran lo contrario. La respuesta del acueducto, y quiero también saludar a la gente del acueducto, muchas gracias por estar aquí, pero nos decían, a nosotros nadie nos dijo, ¿cierto? Y entonces la relación entre la CAR, el acueducto, la forma como se transmite la información es interrumpida una y otra vez. ¿Eso qué está detrás de eso? Pues un vacío o una limitación del liderazgo que tiene que ayudar a generar esas conexiones. Por lo tanto, y finalmente, es fundamental situarnos frente a la crisis del agua en términos integrales de la concepción, en términos de lo que implica la convergencia regional, en términos de lo que implica un ajuste institucional, en términos de lo que implica una forma de participación ciudadana, no solo de pedagogía, de venga, les enseño cómo bañarse y demás, sino de comprender justamente esas situaciones entre alguien que se levanta a las 4 de la mañana para salir a trabajar y alguien que simplemente reposa viendo el amanecer en los cerros. Esa particularidad de concepciones hace que se entienda esta ciudad de manera integral y no solo desde una de sus lógicas. Y la otra paradoja, somos un sistema acuático, un ecosistema valiosísimo acuático, pero tenemos problemas de abastecimiento. Pero la otra paradoja la estamos viviendo ahora mismo. Venimos de una época de sequía y de pronto la noticia, ¿cuál fue? Inundaciones. Inundaciones allí donde una y otra vez se había dicho que había que prevenirlas nuevamente. Es que lo ocurrido en la autopista norte no es nuevo. Pero a mí lo que más me preocupa de lo ocurrido en la autopista norte es que nuevamente se piensa en términos de recursos y en términos técnicos para doblegar el recurso, la mercancía. Y es que eso una y otra vez se ha visto que está mal, que así no se puede proyectar, que así no se puede planificar, que así no se puede gestionar. Entonces el problema es cómo y por qué debe hacerse un puente y así domesticamos el agua. Aquí se piensa, cuando se piensa como recurso, cuando se piensa que es algo que la relación con el agua y la naturaleza es algo centrado en lo humano y centrado en la parte mercantilista del humano, dice, no, tranquilo que eso lo dominamos. Eso ocurre con el río Magdalena y el río Cauca una y otra vez. Y piensan que van a dominar inundaciones y piensan que van a dominar las crecidas de los ríos. Pues todo lo contrario. El agua, la fuerza del agua una y otra vez muestra que la naturaleza, que nosotros somos parte de la naturaleza y no dominamos la naturaleza. Entonces las respuestas fueron nuevamente que aquellas licencias, que aquellos incluso consejos ambientales para tratar esos humedales que están al lado de la autopista norte debían tenerse en cuenta y no imponer infraestructuras que simplemente intentan barrer con el recorrido del agua. ¿Para qué? Para que el agua nuevamente muestre su capacidad, para que el agua nuevamente muestre su fluir. Entonces hoy estamos en la paradoja de que pasamos de la sequía a la inundación y nos enteramos de cosas muy interesantes con la inundación. Las pérdidas de agua en Bogotá, alrededor de esa inundación, las pérdidas de agua en Bogotá y hay una serie de elementos que tienen que ver con que las pérdidas de agua en Bogotá superan el 30%, que incluso manejos que han tenido que ver con el ahorro del agua durante estos días provocan más pérdidas cuando las válvulas se cierran y se abren. Las pérdidas hacen parte de todos los sistemas de flujo de la energía y del agua. El no controlar pérdidas habla de pésimas gestiones, pero sobre ello nuevamente no hay ninguna acción preventiva.
no se miran indicadores, no se analizan informes, no se analiza la infraestructura, se tiene una relación absolutamente medida con la población y finalmente lo único que queda es cómo vender más agua. María José ya ha hablado sobre los bloques de agua, no me voy a extender, pero pareciera que ese es el fin, que al fin de cuentas la crisis se solventa es por la capacidad de agua que se vuelve negocio. Por eso, alcalde, nosotros queremos llamar la atención a que existen otras posibilidades, a que existen otras formas de comprensión y de entendimiento, a que existe sobre todo. Termine, gracias, senador. La garantía de que conjuntamente en un diálogo distinto, conversando y caminando por esta ciudad, proyectemos una política alrededor del agua integral, una concepción amplia y profunda, pensada sobre todo en una nueva relación entre sociedad, agua y naturaleza. Gracias.